Esto está bien interesante. ¿Cuáles pueden ser, desde el punto de vista económico, obviamente, las consecuencias de no frenarse esta emisión prácticamente indiscriminada de dinero inorgánico? Mira, si nosotros no hacemos un correctivo de los saldos reales monetarios y hacemos una reconversión monetaria 2.0, si desmontamos en tema de construir una auditoría integral y el tema de la ley orgánica de costo y de precios justos, la articulamos con el control fiscal y de manera muy prudente hacemos una auditoría a puertas abiertas como lo hicimos con el sistema financiero cuando estuvo el ministro Ali Rodríguez y estaba precisamente el presidente del Banco Central, Nelson Merentes también. Nosotros obviamente en menos de un trimestre estaríamos pronto a una histéresis de la inflación. Y obviamente creo que en este momento de manera muy prudente, vuelvo y repito, el Banco Central debería redimensionar la ejecución de medidas tácticas para poder frenar el efecto inflacionario por la vía monetaria. Pero también tendríamos que incorporar al sector financiero privado. Tenemos el mejor músculo financiero, pero a su vez también regularlo con la superintendencia de banco por el problema de legitimación de capital que tenemos. Quizás a partir de ahí yo pertenezco a un grupo multidisciplinario. Allí hay abogados, internacionalistas, economistas. Un saludo a mi grupo, a la Unión Nacional del Bolivarismo en Venezuela siglo XXI. Nosotros, de hecho, hemos alertado las condiciones por las cuales, si no se toman las medidas correctivas de hacer eso, nosotros estamos pronto a un proceso de histéresis de la inflación y quizás la consecuencia es que todos los agentes económicos y todos los venezolanos vamos a ser corresponsables de esa situación. El artículo 37 de la vigente ley del Banco Central de Venezuela, es decir, la ya reformada el pasado diciembre del 2015, habla de o establece en su numeral 1 la prohibición de la convalidación y financiamiento monetario de políticas fiscales deficitarias. ¿A qué se refiere la ley con esto específicamente? ¿Y qué sanciones pueden derivarse de ese incumplimiento? Claro, a lo que se refiere concretamente es a lo que venimos hablando. Es decir, el legislador crea las leyes en base a lo que es su experiencia social. No se emiten leyes, sino veo una circunstancia social, aprendo de ellas y la normo, la regulo a través de una norma legal. ¿Qué aprendió o qué fue lo que mostró la experiencia económica nacional años 80? Oye, que si emitimos dinero inorgánico se nos dispara la inflación y todos padecemos. Y por eso es que los constituyentes, principalmente los del ala oficialista, dijeron no, al Banco Central de Venezuela hay que darle autonomía para que él pueda dictar la política monetaria de manera autónoma, por supuesto que coordinado con el gobierno, porque si no sería... También hubo experiencias históricas nuestras, cuando el presidente del Banco Central de Venezuela era el Búfalo, se me va ahorita... Enzo Búfalo. Le decían el Búfalo, se me va ahorita el nombre, pero bueno, la experiencia económica era que el Banco Central iba por una parte y el gobierno iba por otro, es decir, un Banco Central de Venezuela con una autonomía mal comprendida, que dijo yo hago lo que yo quiera y castigo al gobierno, no me importa cuáles sean los resultados de la Pero vida. es que hubo un momento en estos 17 años donde también el Banco Central de Venezuela se negó a una petición del Ejecutivo Nacional, entiendo. Pero bueno, eso era en cuanto al millardo, eso 2005, era, eso era en cuanto al millardo, no era en cuanto a emisión de dinero. 48 no, era por el millardos. tema de las reservas excedentarias. Claro. Y obviamente porque resulta que el Banco Central... Pero déjame concretar la idea de responder a la pregunta. No te preocupes, disculpa. Fíjate ¿qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es, tienes la prohibición, no puedes hacerlo. Si lo haces, la ley te lo prohíbe. ¿Por qué? Porque el constituyente dijo, se nos crea inflación, padece la gente, no puedes emitir dinero inorgánico. Y prohibió en la Constitución y dijo, bueno, en la ley se va a desarrollar esta prohibición, y efectivamente así se hizo. ¿Y cuál es la consecuencia? Si el directorio del Banco Central de Venezuela, si esas 7 personas que son las que diseñan y toman la decisión de emitir el dinero, se equivocan en esto, tiene que ser removida por la Asamblea Nacional. Esa es la consecuencia. Eso lo establece la Constitución y lo establece además la ley del Banco Central. Del Banco Central de Venezuela. Pero es que hay más. Según el Plan de la Patria, aprobado para el periodo 2013-2019, en torno justamente a las metas en el área macroeconómica, habla respecto a la inflación y específicamente, ¿qué dice respecto a esto? Claro. ¿Cuál es ese margen de inflación promedio anual que establece el Plan de la Patria como tope? Claro, esa ley del Plan de la Patria no es más que aquellos planes nacionales que conocíamos bajo la Constitución del 61,
Y, de obligatorio cumplimiento, además. por supuesto. Es decir, ahí no solamente se establecen las metas en materia macroeconómica, inflación, cambiaria, etcétera, sino, por ejemplo, las metas de producción de petróleo. Se van a producir en el quinquenio 2013-2019 3.800.000 barriles. La planificación económica integral. Integral. Y efectivamente esa ley del Plan de la Patria estableció como meta interanual de crecimiento inflacionario, la limitó al 20%, es decir, esta va a ser la meta inflacionaria para los años 2013 al 2019. Y hemos sobrepasado ese 20%. Pues el Banco Central de Venezuela no había emitido cifras, pero según las cifras que emitió tarde y a destiempo y no de manera anual, sino hasta septiembre del año 2015, reconoció que la inflación había sido casi el 180% en sus propias cifras. Hay gente que dice que esa inflación fue mucho más allá y uno como persona que va al mercado siente que la inflación fue más de mucho más. Ahora, si el Banco Central de Venezuela